¿Cuáles? Ya está, ya se está grabando. Excelente. Bueno, Seguimos. les decía un poquito que a modo de ordenar un poco esta charla, que la verdad que es muy difícil ensamblar muchas cosas que fueron ocurriendo, pero más o menos este es el orden que me pareció interesante. Hablar un poquito del origen del COVID, que ya tenemos harto de escuchar, la prevención, la línea de tiempo, los síntomas, qué hacer, el tratamiento domiciliario, las variantes que ahora nos preocupan tanto y las temibles vacunas que realmente hacen que estemos muy en alerta de ver a dónde va este tipo tan tremendo. Sabemos que el agente causal es un coronavirus. El virus corona constituye un grupo inmenso de virus que causan enfermedades que van desde resfriados comunes de coriza, de resfríos banales, hasta infecciones severas muy graves. Existen varios grupos de virus corona. Tu micrófono. Hay 3 virus corona. Desactivo, trae tu micrófono. Estos virus fueron el MERS, que en realidad hizo un efecto de infección muy importante y muy severo, causando el síndrome respiratorio del Medio Oriente en el año 2006, pero no fue pandémico, no fue a mayores. Lo mismo pasó con el SARS-CoV-1, que se vio también en China, y realmente también fue muy severo, pero no fue pandémico. Y el nuevo coronavirus, que se denominó 2019 por su fecha de aparición. Entonces sabemos que el reservorio eventualmente es del animal al ser humano, cosa que aparentemente nos parece imposible de entender. Se cree que tiene mucha relación con los murciélagos y sabemos que nació en un mercado de una ciudad llamada Wuhan, en donde había una venta masiva de mariscos y de especies silvestres y raras que la verdad es que están dentro del menú de estos países, ¿verdad? También se relacionó con distintos zorros y también con camellos, pero finalmente lo que se sabe en este momento es que pareciera que tiene mucha relación con el murciélago. Sabemos que esto eclosionó en el 2019 y que rápidamente, prácticamente en un mes, ya había el primer fallecido y que prácticamente al terminar los 30 días de ese primer mes, ya se pudo secuenciar al virus en cuestión, aunque la advertencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud fue un poco tardía. Tal es así que hubo muchos problemas políticos con respecto a ese aviso que no llegó a tiempo, que hasta hoy sigue en discusión. En Paraguay sabemos que tuvimos una línea de tiempo muy complicada también, y el primer caso empezó en marzo del 2020, y que prácticamente en el segundo caso ya estábamos alertados, ya se habían suspendido las clases, ya se habían suspendido los vuelos, tuvimos una cuarentena y una respuesta de parte del gobierno muy precoz, y prácticamente a mediados del final de marzo ya tuvimos el primer muerto, que fue un extranjero que había presentado síntomas. Se habían extendido las cuarentenas, habíamos hecho un aislamiento masivo total que realmente nos devastó económicamente y también emocionalmente. Y luego empezamos unas fases, la cual al final, la última fase no se pudo completar. No obstante, con 12 fallecidos nosotros habíamos quedado inclusive como un país muy sabio con respecto a las medidas de protección de la comunidad, etcétera. Pero hoy en día sabemos que todo lo que se aprisiona y se cierra, como esta pila de platos es muy elocuente,
ver que al abrir esta ventanita se cae toda la estantería, y en este momento la verdad es que estamos, vuelvo a repetir, superados. Yo les invito a entrar a la página de vigilancias de la salud y del ministerio para ir actualizándonos constantemente, porque esto va cambiando hora tras hora. Con respecto a lo que es sintomatológicamente esta enfermedad, sabemos que la enfermedad se llama COVID, y sabemos que se comporta de una forma en varios escenarios y en distintos climas y en distintos países, con dietas distintas y con actividades distintas de la misma forma. Sabemos que se comporta en un 80% en forma leve y en un 20% aproximadamente, 5 a 6% es grave y lleva a la muerte. Y en un 15% se presenta en forma moderada y requiere hospitalización simple. Nosotros le llamamos los médicos hospitalización simple a la que no es de UCI, de unidad de cuidados intensivos, ni requiere maniobras de respiración artificial. Entonces, si ustedes se fijan, esta lámina, que para nosotros fue muy interesante, publicada en revistas de mucho relieve académico, vemos hasta hoy, hasta este momento, que este escenario se reproduce sistemáticamente. Tal es así que países como el nuestro y también Uruguay, que entramos tarde en el baile de muertes, de contagios masivos y muertes, en este momento reproducimos exactamente lo mismo que en Asia y lo mismo que en los países nórdicos. Entonces, lo que tenemos que recordar es que esta enfermedad se comporta en forma terriblemente difícil de contener debido a que tiene una altísima contagiosidad. Y si nosotros fuéramos conscientes de ellos, lo que pondríamos son barreras para contener la transmisión viral y no para tratar, vale el refrán de más vale prevenir que curar, porque esta pelea desde el hospital es prácticamente una guerra sin cuartel en la que no hay forma de ganar. Esta es la línea de tiempo que nosotros confeccionamos con los pacientes desde el momento de los síntomas. Fíjense, este porcentaje que cursa sin síntomas, este porcentaje que más o menos se reparte entre los moderados, los severos y los críticos, casi siempre, les voy a mostrar luego, casi siempre inicia durante la primera semana en forma muy solapada y leve, con síntomas, yo me siento bien, no, si yo puedo ir a trabajar, yo la verdad que, no se da cuenta que está padeciendo de síntomas leves, pero en realidad estos síntomas, desde el día que aparece el primer síntoma, nosotros tenemos que llamarle día 1. Y esto es lo que tenemos que entender. Todo el tiempo anterior estuvimos incubando el virus, y este virus es tan poco feliz que en forma asintomática el paciente va desperdigando contagios masivos, y le llamamos grandes contagiadores, porque depende de si se trata de un niño, o si se trata de un adolescente, o si tiene un lugar en la sociedad como atención al cliente, etcétera, y mucho más si es que se trata de reuniones familiares y también académicas. Entonces, esto es lo que tenemos que entender para poder saber que a partir del día 10, los que no tuvieron síntomas o los que tuvieron moderados ya no están contagiando. Con respecto a si quedaron inmunes estos sin síntomas, no se sabe hasta ahora. ¿Qué pasa con los moderados? No se sabe hasta ahora, aunque se especula que probablemente su inmunidad, a pesar de haber tenido síntomas muy leves, puede durar entre 45 días o 5 meses. Entonces, esto es relevante para salud pública y realmente esto es lo que hay que entender. Al tratarse de un virus ARN, deberíamos tener recuerdo inmunológico para no volver a enfermar como el sarampión, como la varicela, pero
este virus en particular no se comporta así, por eso es pandémico. Fíjense también que estos que empiezan a tener síntomas de severidad más o menos a partir del día 9 hasta el día 14 son muy peligrosos de internar. Entonces, me dice un paciente, yo estoy bien, yo no tengo ningún síntoma, pero eso es la primera semana. A partir del día 9 aprox, hasta el día 12 o 13 es cuando tiene que cuidarse mucho más. Entonces, eso es importante, que haya un tocorre, porque la gente que está leve o sin síntomas, a pesar de que hay alguien en su casa enfermo, sigue desperdigando el virus y transmitiendo exponencialmente la enfermedad. Entonces, volviendo otra vez para que quede muy claro, en general, la sintomatología comienza el día 4 y 6 y puede ser hasta 14 días y en algunos momentos, en algunos casos hasta 3 semanas, que son 21 días. Por eso, cuando ustedes leen el registro de cuántos casos hay, nosotros sabemos qué es lo que pasó hace un par de semanas, ¿sí? Porque hace un par de semanas el paciente entró en su día 1, estuvo sin síntomas o leve la primera semana y ahí es cuando empieza su severidad. ¿Cuándo se hace sintomático? El 80%, y esto también es una buena noticia, lo que pasa es que no sabemos dónde caemos, porque el 80% va a ser leve y debe pasar en su casa. No requiere ningún tratamiento. Y vamos a hablar de eso enseguidita con respecto a la vitamina, etcétera. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada? Las personas de edad avanzada y aquellos que tengan enfermedad de base como hipertensión, problemas cardíacos, pulmonares, diabetes o fumadores evolucionan lastimosamente en forma grave. Y esto es importante entender porque muchas veces el joven no justiprecia el alcance de su inconsciencia. Me refiero a, si yo no me cuido y voy a casa a comer, a dormir y a socializar con la familia, sobre todo con los abuelitos, porque nosotros tenemos un hábito de vida que incluye a los abuelos, mamá, papá, hermanos, hijos, empleadas del servicio, jardinero, gente que entra, un primo que viene a comer, un vecino que suele venir luego porque le queda lejos que es justamente el problema mayoritario en Latinoamérica, aparte de que somos socialmente bastante especiales y también tenemos unos hábitos que tienen que ver con nuestra higiene, con nuestra comidita, o sea, podemos comer un asadito, podemos comer chipa, o bollos, o tomamos tereré. Entonces todo eso hace que realmente tengamos mucho contagio y rápido. Vuelvo otra vez a aclarar que el 98% de los pacientes presenta fiebre. El 76%, sí. Doctora, un ratito. Sí. Para los que tienen prendido su micrófono, por favor, si apagan. ¿Está bien? Si Fabiola le puede eliminar a todos y solamente le deja a la doctora, por favor, la habilitación. Vida. Gracias. Bueno, el 76% de estos pacientes va a presentar tos, y esta tos es tan característica porque empieza muy suave, leve, puede ser una discreta carraspera y llegar hasta el punto de producir diuresis, orina al toser. Es una tos que asfixia, que ahoga, que más tarde se vuelve húmeda, catarral y se sobreinfecta. Entonces nosotros estamos muy atentos a lo que es la tos. Esto rápidamente puede ir a una dificultad respiratoria en 55%. Se imagina la mitad de pacientes. Y también puede cursar como una gripe común doliendo el cuerpo. La gente dice, es un mal cuerpo, es un dolor de cuerpo que no tiene una especificidad, pero que también se puede ver como un síntoma precoz de coronavirus. 28% tiene catarro.
Y ahí hay un problemazo, porque mucha gente, nosotros tenemos una incidencia de alergia en Paraguay de 12%, mucho menos que Chile o México o Colombia, pero 12% es bastante. Entonces mucha gente confunde los síntomas pensando que es su alergia. No porque yo soy lo alérgica y me pica el ojo, o estornudo mucho, o estoy con mucho catarro, con mucho moco. Vamos a mirar eso para poder recordar qué pasa con este diagnóstico diferencial. 8% de las personas tiene cefalea, dicen las mamás, pero yo vivo luego con dolor de cabeza. Y mucha gente debuta en forma amorfa, con diarrea, con dispepsia, con náuseas, con mal de estómago. Entonces, volviendo otra vez a recapitular, recuerden, el día 1 es el inicio del cuadro clínico y más o menos al día 6 empiezan los síntomas. Todo ese periodo de incubación antes del primer día de síntomas estuvo contagiando. Y eso es lo que no podemos frenar. Entonces, nosotros le decimos a la familia que se cuarentene. Está mal dicha la palabra cuarentena porque en realidad lo que hay que hacer es una quincena de aislamiento. Vamos a mirar eso enseguida. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Y esto está muy vigente. El ministerio lo que hace es juntar todos los síntomas de esta enfermedad, ver los factores de riesgo, y eso es lo que tenemos que hacer si es que alguien en la casa se enferma. ¿Quién se enfermó? ¿Un joven, un adulto, un enfermo de base, un niño, un lactante, una embarazada? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Alertamos de cuáles son los signos de alerta, obvio, y hacemos un algoritmo. Y fíjense, es un semáforo. En el verde no hay nada que hacer. Hay mucha literatura acerca de prevención con antiparasitarios, con ivermectina. Y resulta que como esta pandemia fue muy de golpe, todos los estudios de investigación fueron inclusive muy poco valorables por el número reducido de pacientes que empezaban y se repuntaban como datos, incluso como preprint de papers así aislados. Entonces las revistas tuvieron mucho problema para decir verdades. No obstante, entró en juego varias cosas que funcionaron después in vitro, como la ivermectina, y esto hay que hablarlo. No, desde la ciencia, la ivermectina funciona in vitro, pero necesitamos dosis muy altas para que funcione en vivo. Y esas dosis muy altas que el humano tiene que tomar para que funcione como en la pipeta generalmente daña al organismo, sobre todo al hígado. ¿Y qué es lo que se vio entonces? Se vio que esto se fue mezclando con un problema económico de que probablemente lo que quieren es vender cosas más caras, que es la verdad pura. En puridad tenemos que decir que hay una mafia farmacéutica detrás de todo lo que sea salud. Y de hecho, van a ver que al final yo voy a hablar de hábitos de vida que ya nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque igual comemos mal, igual hacemos poco ejercicio, igual vivimos estresados en multitarea, a pesar de que se sabe que eso es lo que cura esta enfermedad si se presenta leve. ¿Qué otra cosa ocurrió aparte de la hidroxicloroquina, aparte de la vitamina C, aparte de todos esos medicamentos que en realidad confunden de pensar, bueno, ¿puedo tomar un ibuprofeno para que no me duela la cabeza dentro de 15 días? No. ¿Por qué? Porque la fase de replicación viral es la que va suscitando constantemente los síntomas y no existe en este momento en el planeta un preventivo de virus. Y eso tenemos que recordar, porque o si no nos vamos detrás de otros compañeros pensando que vamos a encontrar la panacea para no enfermar. Desgraciadamente, algunos estudios que se hicieron aquí en Paraguay todavía no están abiertos y de hecho nosotros los médicos en el hospital tomamos ivermectina por 6 semanas para ver si es que funcionaba, sí o no. Y todavía no se han abierto los registros. Si ustedes leen registros argentinos, también
hay estudios muy serios, muy buenos, pero le faltó aleatorizar, le faltó que sea doble ciego, le faltó, bueno, en síntesis, es un tema muy controvertido de si existe una profilaxis. La mitad del país está tomando ivermectina y los propios médicos recetamos en la desesperación, sobre todo al comienzo de la pandemia, a buenas dosis, mensuales, semanales, quincenales. Llegó un momento que todo el mundo hacía lo que más o menos escuchó y se asesoró por WhatsApp, que le dijo un doctor que hizo un video en Brasil. Ciertas autoridades repartían un kit, bueno, la hidroxicloroquina que encontramos que después tenía muchos efectos colaterales a nivel cardíaco, estudios muy serios que dijeron que puede producir un PR corto en el electrocardiograma de cada paciente. En fin, así vamos atravesando los meses. Pero volviendo a nuestra enfermedad en sí, ¿qué pasa con estos pacientes que están en el semáforo amarillo? Y a esto también lo vamos a hablar y les voy a mostrar. Estos pacientes deben ser estudiados. Si aquí yo les pido un hemograma, una radiografía, les robo el dinero. En realidad no necesita, el que está cursando sin síntomas no necesita ningún estudio, ni tomografía, ni radiografía, ni tomar ningún remedio que no sea el hábito de vida natural como cualquier gripe. Pero ¿qué pasa en el moderado? Sí tengo que hacer un pinchazo a partir del día de severidad, que dijimos que suele ser el día 8 hasta el día 12, para tener un parámetro y poder comparar más adelante si el paciente empeora. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Lo básico, un hemograma, les voy a mostrar más tarde, y aquí está explicitado, esto está en la página del ministerio, las plaquetas, la glicemia, la urea, la creatinina, y acá vienen marcadores inflamatorios que se levantan en la sangre y que son pronósticos. Y aquí otra vez les explico, aunque ustedes no sean médicos, que el virus entra y toda esa semana que los síntomas fueron leves, el virus se empezó a fotocopiar a sí mismo y a entrar en todos los receptores del cuerpo humano. Y el cuerpo, pobrecito, no tenía todavía las herramientas para defenderse. Su herramienta era la fiebre para fritar el virus, la tos para expulsar que se estaba hincando en la garganta, la flema, el dolor de cuerpo para que el paciente se quede quieto y guarde reposo, la deshidratación para que tome mucha agua. Toda esa semana el cuerpo no se pudo defender. Pero ¿qué pasa a partir del día 8 o 9? El cuerpo dice, basta. En este momento me voy a empezar a defender. Y el cuerpo hace una hiper quiere decir grande, en dimensión inmensa, respuesta inflamatoria. ¿Dónde va esa respuesta inflamatoria? Uno, a unas sustancias que rompen literalmente el tapizado de los vasos y los vasos empiezan a sangrar por dentro. Entonces viene una cascada de eosinófilos y de plaquetas que taponan, y esos son los coágulos. ¿Qué pasa entonces al día 8 y 9? Empiezan los coágulos. ¿Y qué pasa con los bronquios? Se quieren cerrar y empieza la tos, empieza la fiebre, el paciente se deshidrata y entonces hay una tormenta de citoquinas. No voy a entrar en ese detalle, pero quiero que sepan que el cuerpo es muy poderoso defendiéndose y en este momento el cuerpo se defiende en una hipérbole, demasiado. Entonces, parece una enfermedad autoinmune que es la que finalmente le mata al paciente. Y el virus ya murió. El virus ya deja de hacer todo el estrago que estaba haciendo porque el cuerpo ahora es quien está haciendo lo malo. ¿Qué pasa con los pacientes críticos? Justamente entra dentro de un 5 a 6% que necesita terapia intensiva. El paciente no puede respirar y lo que hacemos es poner un tubo en la tráquea para poder tirar un oxígeno. ¿Y qué es lo que se hace allí? Se le tiene que sedar al paciente. Y ahí está el atracurio y el midazolam que ustedes escuchan que nos falta en nuestra farmacia.
Y entonces se desespera la gente porque no hay en Pharmacenter, porque no hay en la farmacia y nos vamos a Clorinda. Y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, otra vez, recapitulando, es muy importante estar atento a los síntomas. La fiebre, que tienen que tener un termómetro en casa, y esto nosotros le explicamos y explicamos, porque la fiebre de la mano, sí, parece que sí, no alcanza. Tenemos que ver si es que hay fiebre y puede ser muy alta. Este dolor de garganta, que se dijo que podemos hacer dieta alcalina, gárgaras con bicarbonato, todo hicimos, todo se hace, todos los yuyos, pero al final la enfermedad progresa, progresa. Acuérdense que todo lo que parece que resultó pudo haber sido solamente porque cayó en un 80%. 8 de 10 son leves. El problema es que no sabemos en dónde vamos a caer. Yo, vos, un niño, una embarazada. Atentos a la tos, a la automedicación con cosas raras que en realidad tenemos que saber que la tos es un mecanismo de defensa rudimentario, pobrecito. El cuerpo no sabe qué hacer, nos manda fiebre, nos manda tos. Pero estos receptores fundamentalmente van a los pulmones. Entonces, el virus empieza a dañar el tapizado pulmonar, se llena de flemas, penetra en su tapizado, en su epitelio, y real y literalmente se producen pus, coágulos, sobreinfección y problemas serios con bacterias que son muy complicadas, y ahí sí entra el antibiótico. Este es un bronquio que está cortado por la mitad y en la luz, en vez de haber aire, hay moco pegajoso. El paciente no puede salir de la asfixia. Y este pulmón que fue sano, todo lo negro es aire, y toda esta silueta del corazón empieza a tener unas imágenes que ahora los médicos ya le llamamos vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es con un vaho en el blindex que permite ver y no ver la parte de atrás negra, que es el parénquima pulmonar. Y en la tomografía se pueden ver estos bronquios muy dilatados porque el cuerpo lo que quiere es abrirse para poder meter oxígeno. Entonces, aquí es donde se pone el tubo, más o menos hasta aquí, para que el flujo de oxígeno de los balones vaya a ambos pulmones y se oxigene. Normalmente nosotros estamos de pie y gracias a la gravedad el aire tiende a ir arriba. Entonces, ya me adelanto a explicarles que como los mocos se empiezan a anudar aquí en las bases, toda la periferia todavía funciona. Y toda la parte posterior también. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos boca abajo al paciente y eso se llama decúbito prono para que las posteriores zonas del pulmón se oxigenen y el paciente pueda, una vez detenida su enfermedad, seguir recibiendo oxígeno. Fíjense, bueno, otra vez, yo sé que no son médicos, pero es importante que ustedes sepan que la radiografía para nosotros es un parámetro de lesión pulmonar, que no se hace en forma precoz, pero que hay que hacer para saber dónde estamos con cada paciente. Cuadros de sinusitis con mucha congestión, incluso anosmia, problemas del gusto, toda la gama que ustedes conocen, hace que el aire se atrape muy mucho y este paciente no pueda exhalar. Está hinchado, lleno de aire que no circula. Entonces, otra vez la tomografía y cada vez lesiones más feitas. Fíjense la silueta, el borde del corazón. Dijimos que este muñón es el corazón y estos pelos son los que nos preocupan cuando vemos la radiografía y las tomografías. Nosotros vemos zonas negras que funcionan bien y zonas blancas que funcionan mal. En estas zonas blancas no hay oxígeno. Entonces, por pedazos vamos viendo cómo el pulmón se va ocupando paulatinamente con la progresión de la enfermedad. Entonces, estas lesiones características, vuelvo a repetir, aparecen a partir del día 8 en adelante y todos tenemos, al tener COVID, un poco de lesión pulmonar. Y aquí les presento al saturómetro.
Este es un estudio que se hizo justamente en base a la cantidad de oxígeno que hay en el pulmón medido en el extremo distal de un dedito. Es un aparatito muy interesante que tiene una curva de latido cardíaco y también de la oxigenación de estos pacientes. Entonces, les quiero mostrar cómo funciona, porque esto tenemos que tener en casa. Esta es una señora que tuvo que internarse porque su saturación bajaba de 94. O sea que hasta 94 es aceptable y en el 93 y 92 hay que ir al hospital. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo yo sé que estoy empeorando y me tengo que internar? Por la saturación. Y lastimosamente hay un comercio otra vez alrededor del saturómetro. Hubiéramos querido que el país nos regale tapabocas, saturómetros y alcohol gel, pero tenemos que tener termómetro, saturómetro en casa y eventualmente saber que este es el momento de ir a la urgencia. No antes, porque si yo voy antes, me voy a encontrar con otro grave y voy a saturar el hospital. Entonces aquí es calmarnos, tener conceptos claros y saber qué hacer cuando llegue el momento. Entonces, esta onda tiene que estar perfectamente armónica, porque si no, esto varía y varía y varía, y me tengo que quedar quieta, tiesa en cada revisión. Acuérdense, el dengue no es poca cosa en Paraguay, y el resfriado común también da dolor de garganta, y también da secreción nasal, fiebre leve y tos. Y la gripe por influenza, que el año pasado no hubo, porque tenemos un grado extremo de higiene. Y, oh, eureka, hemos visto que muchas enfermedades podemos prevenir con higiene. Sí, el año pasado, ¿quién se enfermó si no fue de COVID? Nadie, ni los niños, ni piojo. ¿Me explico? La gripe puede dar fatiga, fiebre, dolor de cabeza, garganta, secreción y el COVID, por supuesto. Todo lo que estamos diciendo y al que se agrega la pérdida de olfato y el gusto que también pueden tener los alérgicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer y saber y priorizar cuando hay un paciente enfermo de COVID en la casa? Tomar agua. ¿Por qué? Porque el paciente tiene fiebre y pierde sodio, tiene náuseas y toma poca agua, o vomita y pierde cloro, o tiene diarrea y dolor de panza y pierde potasio. El paciente se deshidrata en un tris y llega seco al hospital. Y la deshidratación se registra en el cerebro y produce más fiebre. Entonces, cuando hay fiebre, hidratar. Hidratar y mucho más si hay vómitos y diarrea. Quizá no a la automedicación. Eso nosotros decimos constantemente porque la gente se y borra de remedios que conoce. A lo mejor usar paracetamol, algún ibuprofeno, algo que te funcione, que vos ya le conoces a tu cuerpo, pero no empezar con antibióticos, etc. Saber si estoy ante un paciente con hipertensión, con insuficiencia renal, con cáncer, con diabetes, con bajas defensas, y saber también si el paciente está desnutrido, si es asmático, y si tiene enfermedades de base alérgica, tipo es un fumador o un enfisematoso, y no dejar, y acá lo voy a repetir 1000 veces, no dejar la medicación que estaba usando. Vuelvo otra vez sobre la oximetría de pulso y vuelvo otra vez sobre el semáforo. Esto está en la página del ministerio y nosotros tenemos que saber. Para nosotros, todas las enfermedades pueden dar todo lo que les estoy explicando en las imágenes, entonces se hace complicado, pero el paciente ayuda sabiendo en qué día de enfermedad está. ¿Qué otra cosa importante? Lo que les estaba explicando, el dímero D se produce, es una sustancia de respuesta a la inflamación que se eleva en la sangre y que no debe pasar 240, 200, que es lo que normalmente hay. Nosotros vemos pacientes de 1000, 2000 de dímero y eventualmente el dímero indica que se están formando trombos, coágulos. La PCR también es un marcador de inflamación y cuando empieza a subir a mayor de 6, quiere decir que el paciente se está por infectar. Entonces no es tan matemático, hay que hacer el conjunto. La ferritina es también un marcador inflamatorio que tiene que ver con el dímero y los coágulos. Y la LDH y la procalcitonina
habla de un sufrimiento del corazón que aumenta estos marcadores, entonces tengo que estar alerta a que mi paciente no me haga un problema cardiovascular. La radiografía de tórax, como les dije, y la tomografía, generalmente a partir del día 8 o 9, según el paciente moderado. Entonces vamos a recordar de nuevo, todos en casa se van a curar con medidas de hidratación, descanso, tranquilidad, ver Netflix, estar juntos, porque a veces se contagian juntos los esposos o los hijos, o eventualmente vigilar a los que son de riesgo. Y los leves que ya dijimos, los moderados y los graves. ¿Qué pasa a partir de ahora? Al pelo, la doctora viene y nos dice que hay un semáforo verde, amarillo, rojo. ¿Y qué pasa a partir de ahora? No se sabe. A partir de que el paciente empieza a deteriorarse, no sabemos si es que va a persistir con tos, si es que va a estar desesperado de miedo, si va a estar angustiado, si va a quedarse, bueno, miles de emociones y de secuelas que ahora estamos re preocupados, o directamente va a entrar a respirador. El respirador es un aparato muy complejo que requiere una monitorización permanente de los gases en sangre que circulan en un paciente. No es fácil manejar respiradores, se requiere una formación académica muy, muy especializada, que justamente es la primera línea, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la UCI no cualquiera puede improvisar y abrir a chorro el oxígeno y explotar el pulmón. Y lo digo así en forma aquí, en confianza con ustedes, de entre casa, porque es lo que necesitamos, hablar de entre casas para poder entender que un especialista en UCI se forma en años de vida. No, no es tan fácil. ¿Qué pasa con los niños? No, los niños no se enferman, ellos están re bien, que se vayan de nuevo a clase. Un momento, los niños se enferman igualito. Solamente, yo le explico así a mis mamás, el adulto tiene barba, bigote, tiene caracteres sexuales secundarios, el niño no. Es un chiquitito que todavía no tiene maduración, crecimiento ni desarrollo y tampoco receptores. Tiene, pero son receptores primitivos que todavía no se han formado y que donde el virus no se puede colar. No obstante, a más tiempo de pandemia estamos viendo que los niños sí se enferman mucho. Y lo que se está viendo es que el virus puede vivir en el recto de los niños, porque hay estudios muy serios que dicen que el COVID está en la materia fecal, fecal oral, por eso el lavado de manos, etc. Entonces, los niños son caballos de Troya. Pasó con una mamá que se sintió mal, entonces le mandó a los niñitos con los abuelos. Entonces el niñito ya llevaba el virus, finalmente los dos abuelos fallecieron, pero aquí en Paraguay, no es que leímos o nos contaron, vimos. Entonces, y los niños ilesos, con dolor de panza, con mucho, upita, y pasó. ¿Qué pasa con el pulmón de estos niños? No sabemos las secuelas, no sabemos si es que va a haber alguna secuela en su crecimiento, en su maduración o en su desarrollo, no sabemos el impacto de estos virus en un sistema inmune tan inmaduro como es el niño. Y los niños se presentan de forma muy atípica, no es como la línea de tiempo que venimos hablando, puede dar problemas en piel, descascararse la mano por la fiebre, conjuntivitis y problemas muy profundos, incluso de retina, puede producir problemas con deshidratación, etc. Y se produce lo que nosotros llamamos el síndrome quiere decir un montón de síntomas mezclados, inflamatorio multisistémico. Multisistémico quiere decir por todos los sistemas, renal, neurológico, pulmonar, cardíaco. Entonces, que nosotros tenemos que saber que el virus no tiene un antídoto, no tiene un tratamiento específico, pero lo que hago es medir cómo va evolucionando cada paciente y actuar en consecuencia. De ahí que la dexametasona se vio que es una herramienta espectacular en estos pacientes, pero ¿cómo le doy dexametasona y le bajo sus defensas a un paciente si es un virus? Eso es una locura pensar. Bueno, aquí funciona porque
baja todas las respuestas del paciente como si fuese que le puse un órgano ajeno. Le bajo sus defensas para que no le agreda al cuerpo humano. Tormenta de citoquinas. Anticoagulantes, le pongo una heparina alrededor de la panza con jeringuitas prellenadas o por vía oral, mejor la profiláctica. Le pongo antibióticos porque esas flemas se empiezan a ensuciar y a contaminar de bacterias. Y los famosos antivirales, que son costosísimos. Remdesivir, se vio que funciona, sobre todo en la primera semana, cuando el virus se está fotocopiando como loco. El flapinavir, ¿en dónde hay? Traigan de clorinda, no hay acá. El varicitinib, que famoso, ¿dónde encuentro esto? A uno le sobró, estamos como locos. Hay que poner esto, no necesariamente, a no ser que pongamos precoz como el herpes. Si yo no uso un aciclovir pronto, tarde, ya no me sirve. Cuando el paciente está en terapia, ya no sirve. ¿Qué viene después? La rehabilitación, la fisioterapia, sacar las flemas, la recuperación cardiovascular, la recuperación nutricional, emocional. Es mucho lo que tiene que soportar un paciente aislado, solo, escuchando el ruido de su corazón, aislado de su gente. ¿Y qué más? Un niño. ¿Cuáles son las secuelas? Las secuelas son terribles. Ahora, a un año de pandemia, lo que vimos es, sobre todo en mujeres, muchas secuelas a nivel muscular. No sabemos por qué. Síndromes de postcuidados intensivos, miedo, angustia, pánico, síndrome de fatiga postviral, no puedo con mi alma, no puedo con mi multitarea de siempre, no me puedo concentrar, no sé qué estoy diciendo, es que no sé dónde dejé cosas. Daño orgánico, pacientes que tuvieron mucho daño pulmonar, mucho daño neurológico, daños renales terribles por la sobremedicación también. Y por supuesto hay un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que nos lleva a la depresión, ansiedad, a problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque el paciente se atrofia, no tiene musculatura y tiene mucho estrés, sobre todo los que salen de la UTI. A todo nivel, coagulación, piel, digestivo, generales, neurológico, oftalmológico, hay diplopía, nistagmus, visión borrosa, osteomuscular, psicológico, respiratorio, y esto es lo que le llamamos PASC, posagudo, secuelas del coronavirus 2. Si ustedes se fijan, lo que más prima es la fatiga, como el dengue también es un virus, y el paraguayito se arriesga al dengue porque ha de sobrevivir. Entonces, estar atentos a que esto no es un virus común, es, al ser pandémico ya es un virus de cuidado. Y así como damos de alta, los pacientes vuelven a entrar. Entonces, no hay ningún sistema, aunque sea un país evolucionado, multimillonario, que pueda hacer frente a semejante cantidad de requerimientos. Realmente están totalmente sobrepasados los hospitales y en este momento todo ya es COVID. Y el problema mayor es que siguen las enfermedades de base, siguen los alérgicos, siguen los asmáticos, siguen los diabéticos, siguen los accidentes de coche, siguen los ACV, siguen la desnutrición, siguen los problemas musculares, siguen. Y es una mezcla que nos lleva al caos. Entonces, la ignorancia, la presión del antiintelectualismo. Fíjense que abrimos hospitales, construimos respiradores. La ciencia es la que en este momento es quien nos va guiando el volante. Hay muy pocos chamanes en este momento, hay muy pocos spas. Tenemos que ir al hospital, tenemos que recibir oxígeno, como dijo la profesora. ¿Qué pasa con las variantes? A más transmisión viral, más variantes, porque el virus no quiere matarle al ser humano, lo que quiere es sobrevivir. Entonces, como encuentra que el ser humano está fuerte porque tiene buena vitamina D, porque hace ejercicio, porque come saludable, porque está descansado y porque es joven, muta para poder agredir y sobrevivir. Entonces, ahora estamos de cara a las mutaciones, temibles mutaciones que nos llevan a pensar que ya no estamos frente al virus Wuhan del 2019, estamos en el 2021 y miren la cantidad de mutaciones que nos quebrantan.
400 mutaciones se han secuenciado en la cantidad de virus Wuhan inicial y le pueden llamar como quieran. De hecho, en Brasil, que hay muchísima transmisión y mucha gente joven, el virus ya se volvió repower, es un virus poderosísimo que tiene características del California, de Estados Unidos, características de la Sudáfrica, características de la inglesa, cada ciudad va a tener su propia mutación. Entonces, si ustedes se fijan, estas variantes son las que pueden hacer alargar la pandemia y perpetuar la mortalidad. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si no leo, no comprendo y comento igual, le puedo engañar a otras personas, le puedo llevar por malos caminos, le puedo hacer perder tiempo. De hecho, la conducta humana es la que más sorprende. El humano es el que está más distinto a todo lo que hasta ahora se vio. Si cayeran balas, nadie se iría a querer socializar, ni a hacer un baby shower, ni a jugar, qué sé yo, billar en un bar. Los hábitos, fíjense, las razas étnicas han tenido que adquirir nuevos. A partir de esta pandemia no va a haber un mundo igual al que ya vivimos. No va a haber, y mínimo, hasta que tengamos 70% de vacunados a nivel comunitario. Y no tengan miedo de pensar que no vamos a ser rescatados por la ciencia, porque la ciencia nos va a rescatar. Y de hecho, a través de las vacunas, y ahí vamos a ir a preguntarnos también, ¿me quiero vacunar? ¿Y qué variante? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mitigar la pandemia. ¿Cómo? Previniendo, haciendo cuarentenas. No, a mí nadie me puede obligar, no hay ninguna ley en el estatuto. ¿Qué ley? ¿De qué ley hablamos? Vamos a pelear en otro momento. En este momento hay que preservar la vida y sobre todo de la gente grande. Aplanar la curva, quedarnos en casa, hacer lo mínimo. En este momento me dice una compañera, yo estoy feliz con la pandemia porque la pandemia me rescató de mi vida de locos. Y ahora nadie me exige, estoy haciendo las cosas tranquilas, hago lo que puedo, calmarnos, serenarnos, tranquilizarnos y ver qué es lo que realmente es útil hacer. ¿Para qué? Para que el sistema de salud no colapse y para que el sistema de salud realmente pueda asistir a un enfermo por otra cosa. La estupidez en su máxima expresión, hemos visto comportamientos de gente, mismo a nivel de las autoridades, pero ya las autoridades no son las que están enfermándose, e incluso se están vacunando afuera. Entonces, no tengo miedo yo paraguayito, el león paraguayo. Atrás está, pobrecito, un familiar mayor, una embarazadita o un niño. Cuidado con las burbujas, no, él es mi amigo, no me va a contagiar. Hay una suerte terrible de estupidez humana que yo creo que es parte del miedo y de la ignorancia y mucho también de la no información o la mala información. Entonces, no colapsar los hospitales, cuidar al personal de primera línea, porque si es que no está este personal, no sé quién nos va a curar. Confiar en la ciencia. Este es un investigador llamado Fauci, experto en enfermedades infecciosas a nivel mundial, que ya el año pasado dijo, la ciencia vendrá a nuestro rescate. Y él no habla de Dios, pero Dios permite la ciencia. Entonces, por ahí van los tiros. Este 2021 fue muy prometedor con respecto a las vacunas y estamos orillando la mitad del 2021 y hemos visto que el salto de garrocha va a ser a través de la vacunación. Les voy a mostrar una lámina al final de que la vacuna tampoco va a poder ser en pacientes que ya están enfermos o si la transmisión sobrepasa la cantidad disponible. ¿Qué queremos? Sí. Doctora Alicia, antes que llegue nuestra hora, porque teníamos una hora nada más, quería agradecerte infinitamente por estar con nosotros y cuando quieras nuevamente darnos otra vez unos consejos, sería bueno. Y continuar aprovechando. Muchas gracias. Muchas gracias. No, lo que decíamos de la vacuna, aprender, tener la información adecuada para poder tener la ventaja de hacer bien las cosas.
Esta es la fotografía del virus a nivel molecular. Sabemos que son cadenas ARN, no ADN. Sabemos que son coronas que meten su espiga o spike en los tejidos y los receptores. Sabemos que el virus tiene un núcleo que es de ribonucleico y que te rompe la cabeza pensar que no deja memoria inmunológica. Y sabemos que todos los coronavirus que ya conocemos también han tenido solución, tanto el HIV, que gracias a los estudios actuales se han encontrado muchos avances, la hepatitis B, el ébola, la influenza, etc. Saber un poquito cómo entra el virus y cómo cambia el código de la célula, y saber que la célula se defiende como puede con los anticuerpos. Los anticuerpos tapan a la espiga del coronavirus para poder defender al humano. Al igual que esta cuchilla, cuando meto dentro de una funda, se vuelve menos peligroso el cuchillo si es que tengo anticuerpos. ¿Cómo se crea una vacuna? ¿Cómo doy anticuerpos a un paciente sin tener que padecer la enfermedad? Se hace a través de fases. En este coronavirus hemos pasado la fase animal de prueba y entramos en la fase 1 con un número determinado de sujetos. Normalmente las vacunas tardan 10, 15, 20 años, pero en esta pandemia, como habían tantos voluntarios valientes, se pudo pasar a la fase 2 con más cantidad de valientes. Y se pudo pasar a la fase 3 y se pudo aceptar inclusive en forma de emergencia ciertas vacunas que no todavía estaban totalmente estudiadas. ¿Cuáles son las vacunas que existen ahora? Astra, la Pfizer, países nórdicos que pueden acceder a tecnologías, vacunas que son muy difíciles de manipular en nuestro clima y que necesitan sistemas de refrigeración para su cadena de frío. Y todas las que vamos aprendiendo que existen, la rusa, Gamaleya, la Johnson, que tiene ventaja de una dosis, la Moderna, y la Covaxin, que ahora nos regala India. Todas son seguras. Ahora, tienen efectos colaterales, ¿y qué podemos usar por nuestro precio? Yo les decía eso a los alumnos también. No tengan miedo, porque los países nórdicos que se vacunan con las mejores vacunas necesitan que toda Latinoamérica y los países en desarrollo estemos sanos, porque si no, va a volver a haber pandemia. Entonces, ¿cuánto dura el efecto? Hay células de memoria. ¿Qué tan segura es la vacuna? Le doy mi brazo, porque por ahí inventaron. La vacuna de AstraZeneca confirmó que produce coágulos, pero la enfermedad es mayor al riesgo que produce cada vacuna. Entonces, incluso en gente joven puede causar efectos negativos. ¿Y qué pasa con las mutaciones? La vacuna del virus Wuhan, no hay un virus nuevo todavía, no hay un COVID-20, un COVID-21. Lo que hay es variaciones genéticas en donde se vio que algunas vacunas dejaron de tener tanta sensibilidad. Entonces, ¿vacunarte es seguro? Sí es seguro. Y les voy a mostrar el último slide para que veamos que sí es seguro. ¿Por qué? Porque nos va a dar la memoria para defendernos. Piensen en la rabia, en la hepatitis, en el cólera, piensen en el dengue, piensen en el tétano. Es importante saber que las vacunas salvan vidas. Hay un anime que está en Netflix que yo les animo a ver para poder entender cómo funcionan las vacunas. Pero hasta que nos vacunemos todos, tenemos que prevenir la transmisión, porque si no vamos a hacer un laboratorio terrible de variantes. Acordarse que se trata de un virus pandémico, de alta transmisión. Perdimos tiempo limpiando superficies, usando guantes, perdimos mucho tiempo y hoy en día ya se sabe que el lavado de manos es suficiente, ni siquiera tenemos que bañarnos y lavarnos y cambiarnos tanto. Usar mascarilla, eso es primordial. Así un concepto claro de qué tengo que hacer, mascarilla. Este es un estudio, estas son góndolas de un supermercado y lo que se vio es que el virus que este señor del otro lado de la góndola del súper había expelido, los aerosoles se quedan en suspensión incluso tras transcurridos 2 y 3 horas. Por eso es importante cuidar los aerosoles y respirar a través de filtros.
Países milenarios como China han aprendido, continentes enteros asiáticos, que las mascarillas salvan vidas. Nosotros estamos también en la moda, Chanel. ¿Cuál es la mejor mascarilla? La que tenga el mejor filtro. Mascarillas para poder reírnos, para poder, los ojos también sonríen. Mascarillas y no el virus coronavirus, no este tipo de mascarilla, no desde el hospital. Evitar las 3C, fíjense cómo el eslogan va cambiando, ya no es limpien todo, repasen el piso, no, 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 ahora es cuidado en el lugar cerrado, es como el tabaco, yo huelo que alguien fuma sin verle, pero hay tabaco en esta pieza, o huelo a frituras después de meterme en un bar a comer empanadas. Cuidar los espacios concurridos, las 3C, cuidar también el contacto cercano, 2 metros, 2 metros. Entonces, ver los lugares de más riesgo, ver cuál es el del riesgo bajo, parques aéreos, lugares en donde no, playas, lugares en donde haya mucho viento. El virus no sobrevive sin un ser humano, el virus no tiene pie. En los riesgos medios y los riesgos altos, que ya sabemos que son los gimnasios y los lugares cerrados. Por último, quiero mostrarle este estudio hecho en una universidad de Australia, hemisferio sur, en donde ellos hablan de que hay un modelo de queso suizo que tiene miles de orificios, en donde el virus puede pasar, pero no si le pongo otra barrera y otra barrera y otra más hasta la persona. Entonces, responsabilidades personales y compartidas. Las compartidas tienen que ver con el gobierno, con las pruebas, los seguimientos, las cuarentenas, las vacunas, y lo que me compete a mí personalmente para defenderme yo y mi familia es lavarme las manos, distanciamiento físico, uso de mascarillas, no tocarse la cara, no comerse las uñas, limitar el tiempo en lugares concurridos. Esta es la imagen que para mí es lo mejor. Una barrera no sirve, sirven todas. Estar lejos de las malas noticias, y acordarse que lo más importante es aislarnos. Cuando hay un paciente que contrae el virus, tengo que aislarme porque puedo estar, aunque me sienta bien, repartiendo virus. Usar cubos de basura, hacer bolsas con cierre hermético, a usar el alcohol gel. ¿Por qué no un alcohol de 100%? Porque si yo me pongo alcohol 100%, es muy volátil. En cambio, si le echo un poquito de agua y baja a 70%, se me queda un tiempo más en las manos. Hacer el distanciamiento, a comunicarse, hacer telemedicina, hacer trabajos a teledistancia, limpiar los picaportes. Aquí perdimos tiempo, vuelvo a insistir, lavar las ropas con abundante agua y jabón, manejar la basura patológica y cuidarle a las mascotas. Ahora hay repuntes, hay algunos artículos que hablan de enfermedades en las mascotas. Finalmente, consumir verdura, hacer paseo. El deporte, se vio que el impacto de COVID en personas que hacen ejercicio físico es mínimo. Mucha hidratación, verduras y hortalizas de todos los colores, compartir tiempo con seres queridos, tratar de tener un buen descanso, dejar los malos hábitos, dejar las malas noticias. Y por último termino con este slide. Fíjense lo que es la vida sin vacunas. Este RASTI, o los más modernos le llaman LEGO, en un 5% es el severo. El moderado, que viene a ser el amarillo, el verde, que viene a ser el leve, y el azul, o celeste claro, que es el asintomático. ¿Qué pasa después de la vacuna? Desaparece el crítico. Entonces, fíjense, la mejor vacuna es la que yo puedo ponerme. O sea, no tengo que elegir entre la Pfizer, entre la Coronavac, entre la Astra. Hay que ponerse la vacuna, vacunarse es seguro. ¿Por qué? Porque cubre las formas graves. Las formas graves son las que nos van a llevar al hospital y es desde donde va a ser muy difícil salir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente tu disertación. Si es que pasamos la hora, no sé si estamos todavía conectados y si es que alguien quiere hacer alguna preguntita. Yo quería. Sí. ¿Puedo? Permiso. Sí, sí, sí. No, nada. ¿Qué tal, doctora? ¿Todo bien? ¿Sabes qué?
quería nada más comentar, ¿verdad? Yo tuve ya el COVID y yo no sabía desde cuándo contar el día, no sé, día 1, día 5, día 10. Y bueno, yo me recuperé con 3 remedios que me dieron en en, en el hospital acá de Lambaré. Creo que era la Ivecmeg, espera que no me acuerdo. Ivermectina, con B corta. La ivermectina es Esa, un esa. antiparasitario, exacto. Yo tomé en son pastillitas chiquititas y tomaba 3 en ayuno. Y ese más el antibiótico, que era 1 por día, y un remedio más que me dio también para mi tos. Y con esos 3 nomás. Y también la acompañé de buena alimentación, eso sí, consumía muchas verduras, ajo, em, tomaba muchos jugos, vitamina C, como por ejemplo limón, naranja. Y una vez que ya dejé de presentar síntomas, hasta ahora estoy tomando vitamina C. Eso fue lo que me dijo el doctor. Estupendo. Mira, la vitamina C es un buen antioxidante, pero también eso hay en la fruta, en el melón, en el kiwi, en la naranja, por supuesto, los cítricos. La ivermectina, realmente ahí la pregunta que yo te tengo que hacer es si tal vez vos caíste en el leve. En el 80, 8 de 10 son leves. Entonces, parece mágico pensar que la ivermectina, que es un antiparasitario, nos puede prevenir de un virus, pero en realidad los estudios no dicen eso. No sabemos si más adelante cambie, pero en este momento, al up to date, dice que la ivermectina no sirve. Tal vez sea un placebo o no sabemos. Sí funciona la vitamina C, porque eso está en la vitamina D, que está en el sol, la calidad de los ejercicios, la tranquilidad, la forma de ser y que no tengas comorbilidades. Por eso decía yo que no se sabe dónde vas a caer, si vas a caer en el leve, en el moderado, en el severo, en el crítico, o si vas a cursar asintomático. Yo tengo miles de compañeros que tuvieron la enfermedad y no se sabía, no supieron, no se dieron cuenta, porque siempre luego nos duele algo, estamos achacosos. Entonces, esta enfermedad se comporta de una forma rara. En este momento no hay cómo prevenir, no hay un remedio de farmacia que podamos tomar y que nos haga bien. La jerga, el Otra cosa grupo, importante también, doctora, yo creo que es, una vez que ya te agarró el virus, estar siempre, o sea, ventilar siempre tu casa. Eso también fue algo que yo creo que me salvó porque todo el día teníamos ventilado la casa y totalmente. limpiamos todos los días. Porque te digo porque otra persona que está cerca de mí la agarró mal, pero ella medio que no hacía, estaba encerrado con su aire acondicionado y yo creo que la carga Totalmente. viral hizo que se complique su Sí, situación. hay muchos estudios sobre carga viral y justamente se dice que de una bala no vas a morir, pero de dos, de tres acribillados sí. Entonces, claro, airear, salir al sol, caminar, descanso reparador, ver Netflix, tomar mucha fruta y verdura, la multitarea, parar la mente, la loca de la casa, airear, estar tranquilos, no estar solo, poder hablar, contar lo que nos pasa, mira mi naná, eso es muy importante. 8 de 10 son leves. La Profe, ciencia, sí, buenas perdón. tardes. Yo por mi parte también tuve el COVID y a mí, por ejemplo, yo tampoco no supe decirle al doctor, o sea, primero me llamé al 154, me hice el hisopado y me salió positivo. Pero él no supe, o sea, al doctor yo no supe decirle cuándo inició realmente mis síntomas. Yo primero tuve así como un resfrío, después dejé de oler, dejé de sentir el gusto y después ya dolía al respirar, pero ya no tuve tos, nunca tuve tos ni nada de eso.
pero no, los doctores no me dieron ningún medicamento ni Tal nada, cual, solamente aislamiento. tal cual. Es así como decís. Ahí no hay un tratamiento. El ibuprofeno no te va a curar para dentro de 15 días tu dolor de cabeza. No, no hay. Ahí lo que hay que hacer es parar. El- Casi siempre los dolores son para que el cuerpo se quede quieto. Y entonces tu sistema inmune te viene a defender. Te ayuda la tranquilidad, el dormir, cosas que son naturales y que por la prisa y la vida y el éxito dejamos de tener. No es lo mismo un enfermo súper acelerado que un enfermo tranquilo, plácido, que medita, que hace deporte. 80% son leves. 80% del tratamiento es calmarse, estar en casa. 20% se divide en hospital y UCI. Profe, Tengo doctora, una una consulta. doctora, si me permite. Sí, quiero saber, sé que el ministerio nos recomienda vacunación a las embarazadas, tengo entendido. Y en mi caso estoy amamantando, tengo un bebé de 7 meses. Ya no es lactancia exclusiva, ciertamente, pero quiero saber desde su perspectiva, ¿cuál es su opinión? Perfectamente puede seguir tomando el pecho materno un niño con una madre con COVID y post-COVID. O sea, nosotros a las mamás que tienen COVID y que están dando de lactar, le dejamos que tome la leche materna. Y muchas veces el niño también tiene COVID. Es más, cuando el embarazo pasó 6 meses, creemos que el feto tampoco tiene ningún inconveniente y a veces nace con anticuerpos que la mamá generó. Con respecto a las vacunas en embarazada no hay prueba, porque nadie puede ser Mengele y vacunarle a una embarazada por si le haga algo al feto. Por eso tampoco se están vacunando a niños menores de 16 años. Es más, ahora, el mes pasado en Canadá, empezaron a hacer pruebas en adolescentes muchachos de 16 a 18 años con las mismas vacunas de adultos. Y hay un proyecto de generar vacunas en niños, de acuerdo a los síntomas. Entonces, ¿por qué no vacunar a una embarazada? Por miedo a que le pase algo al feto. Bueno, la doctora se tiene que ir a su consultorio, si no vamos a continuar acá, no sé hasta qué hora. Hay muchas preguntas en realidad, pero vamos a dejar para otra ocasión, creo. Nuevamente, Alicia, muchísimas gracias. No, al contrario, a Sí. cuidarnos y a estar juntos. Eso es lo importante. Gracias, Carmencita, por esta ocasión y sabes que Bueno, yo te quiero desde chiquitita. sí, yo también. Muy Dale, no, amable. muchas gracias a todos, muy amables. Gracias.